Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues aquí traemos a una banda que es de Gibraltar, amigo. Anda. Creo que es la primera que tenemos de Gibraltar. Nos la trae Son de Bueu. Se llama Breed 77 y End of the Line es el título de la canción. Dice que es un grupo que ha vuelto a publicar recientemente después de 10 años de hiatus. Madre mía. Un par de singles previa a lo que debería ser un nuevo disco, un nuevo álbum, pero sin embargo ha pasado un año desde eso, así que bueno, pues siguen esperando. No se pierde la esperanza. Así que bueno, tenemos a esta banda que, bueno, irrumpe a principio del siglo XXI. Tienen una identidad un tanto particular. Como decía, son originarios de Gibraltar y fusiona con naturalidad dos mundos aparentemente opuestos. La agresividad del nu metal, metal alternativo y metal progresivo, con la sensibilidad melódica y rítmica del flamenco y raíces hispanas. Andando. Em, este End of the Line pertenece al álbum Cultura de 2004. Así que dice que es uno de los momentos más emblemáticos de esta fusión estilística. Madre de Dios. Pues me ha interesado, me ha picado la curiosidad, David, Además que de están saber. al lado tuyo, así que... Es que yo he estado allí muchas veces. Mi madre es de la línea que linda con Gibraltar. Es decir, yo he estado ahí en esa frontera un montón de veces. En fin, pues vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Tell me where are you running to? Show me what's the world coming to. The way things are going, I'll follow you. What makes you think that they won't do what they've always done before? What in the world are you fighting for? Pieces of dignity on the floor. Dignity on the you're past the point of no return. There is a reason why the bastards never burn. Now that they've shown their true faces to you, what you gonna do? Only believe what's in front of you. Nothing to lose if you wanted to. So give me a reason to find some kind of peace at the end of the line. What makes you think that it won't go the way that it's gone before? The way that it's gone before. What are you waiting for? And when you think you're past the point of no return, there is a reason why the bastards never burn. Give me your freedom, give me strength, give me your time. Or will you wait for me at the end of the line? ¡Wow! ¡Qué buenos son! Me he quedado impresionado, gratamente impresionado. No me esperaba que la banda fuera así. Me gusta mucho la estética del vídeo, así en blanco y negro. Sobre Me lo digo, el Ángel seguro que lo dice.
Sí. No, pero el blanco y negro me gusta bastante, le da un toque vintage que me agrada. Bueno, y ya lo que es, poniendo en contexto esto, eh, ten en cuenta que, bueno, esta gente que llevan un montón de años por aquí, eh, que realmente la banda se funda en los años 90, aunque yo entiendo de que entra, digamos, de lleno en la escena metalera y rockera de lleno ya cuando empieza ya el siglo XXI. Todos los grupos tienen un periodo de, digamos, de adaptación hasta que empiezan a subir, ¿no? Tienen muchas influencias dispares, es decir, aquí les gusta Pantera, Metallica, Sepultura, Deftones, pero también les gusta Paco de Lucía y Camarón. Así que, como parte de la música tradicional andaluza, ¿no? Esta, este híbrido, ¿no? Pues les ha dado una voz única dentro de la escena británica, eh, que bueno, cada vez está más saturada, ¿no? De clones de Korn y de Linkin Park y tal. Así que bueno, me Sí. parece genial que tengan esa, ya que tienen esa identidad bicultural. De hecho, bueno, evidentemente ellos son bilingües, pueden hablar perfectamente tanto en inglés como en español, aunque lo gracioso del tema es que en su día a día hablan una mezcla de ambas. Es decir, en una misma frase Hablan te van a, Spanglish. efectivamente, en una misma frase te van a mezclar la mitad de palabras en inglés que en español. Dependiendo del contexto, ellos les va a coger mejor el hacer tal parte de la frase en inglés o tal parte en español. Es decir, y eso es súper habitual. Nosotros le decimos llanitos, y bueno, es parte de su identidad propia, ¿no? En cuanto a lo musical, David, ¿qué te está pareciendo? ¿Cómo ves tú este grupo? ¿Qué sensación te ha dado? Pues la verdad es que llama mucho la atención. Lo que pasa es que fusionado, tú fíjate que yo escucho más la fusión, pero con líneas árabes. Sí, de... Es que Andalucía y las escalas que tú dices árabes, que sería la escala flamenca, la frigia dominante, claro, empiezas a tocar eso y a ti te puede sonar perfectamente a lo que tú dices, a rollo árabe. Pero realmente es más que árabe, te compraría andalusí, ¿no? Pero Sí, bueno, pero sí, sí, que sí, sí, sí. flamenco, flamenco, y más teniendo a Camarón y a Paco de Lucía, yo Ujú. esperaba, digo, pues tendrán alguna guitarra española y... Ten en cuenta que Paco de Lucía le hizo experimentar mucho a Camarón, ¿vale? Y bueno, y Paco de Lucía de por sí experimentaba mucho. Paco de Lucía ha llegado a tocar con un sitar. Eh, ¿Sabes lo que te digo? Es decir, Sí, que sí, sí. exploraban muchos sonidos más allá del flamenco también. Sí, No, pero que la verdad es que es muy original sí, sí, y sí. la verdad que la voz es muy... ¿cómo decirlo? Pues yo te voy a decir dramática y apasionada. Sí, no, pero me refiero que es muy reconocible. Sí, 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 En tiene. el momento que... Ahora porque es la primera canción, pero estoy seguro que sí, porque la verdad que me ha gustado mucho. Sí, Con este grupo es para como apuntárselo. empieces a escucharlo, ya esa voz no se te va a olvidar. Totalmente. Este grupo es para anotarlo, y quedarse con ello para escuchar mucho más. Esa voz, Paul, no sé pronunciar su apellido, si es Isola, que es como se escribe, o Aisola, no sé. Bueno, pues Paul hace una interpretación súper poderosa, que bascula entre la contención melódica y la explosión emocional. Es un timbre con una voz un poquito rota, pero es cálido, es expresivo, está lleno ahí de rabia contenida cuando ataca los versos más intensos. Me parece que es un frontman de categoría, de Sí. categoría. Sí, 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 sí. Em, Así que bueno, mm, más cosas. La guitarra, Musicalmente la guitarra la guitarra te ha llamado mucho la atención seguramente, está, sí, sí. claro. Se ha La puesto. guitarra y el que está con los tambores.
Eso es la percusión, sí, sí, sí. De hecho, la percusión hacía patrones que eran tirando a entre tango, flamenco y rumba, tío. Ese también es otra mezcla así de tema andaluz, aunque también a ratos hacía un ritmo rollo tribal que me recordaba a Sepultura, ¿vale? Entonces, fíjate tú los cambios Sí, de sí, ritmo que te ¿no? hacen. Se mueve entre... Sí, sí, Y nada, y viendo los grupos que les gustan, pues no me extraña. claro, que las guitarras, eso es, el reminiscente flamenco es por el uso tanto de armonías menores como de escalas andaluzas, que sería la frigia dominante en este caso. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con ellos y después ya le damos otro repasito, pero este grupo es de categoría. De las grandes sorpresas que me he llevado últimamente, esta podría ser una. Este grupo me ha encantado. Mira, la letra, que no hemos hablado de ella, es a la vez introspectiva y existencialista, porque trata sobre los límites emocionales, sobre enfrentarse al abismo personal. De hecho, la frase es This is the end of the line, ¿no? Es el final ya de la línea. De la línea, sí. Em, Funciona como una sentencia definitiva, ¿no? Esto es hasta aquí, ¿no? Aquí se rompe ya lo que sea, te resignas o te liberas, una de dos. Así que es un lenguaje muy directo, es brutal, muy evocador, es poético, y la música y la voz aquí salen fortalecidos la canción es redondo, es redondo. Bueno, pues es una lástima que esta banda no haya sido, no haya tenido un gran mercado. Sí, Eh, es que tenía una base sólida de seguidores entre Reino Unido, España, incluso América Latina, eh, pero no han terminado de romper, lamentablemente. ya. No, pero mira, al final me ha llamado mucho la atención el bajo. Cuando ha dejado la guitarra de ser tan contundente, Sí, ha aparecido el bajo ahí con la contundencia.
Y Sí, ya cuando apareció la caja flamenca, y luego ya al final con la guitarra española. claro. Em, Así que, amigos, yo creo que esto es... Esto es para escucharlo, para escuchar más canciones de Sí. ellos. Sé que esta frase a la mayoría fuera de España no lo va a entender, pero decimos que esto es canela en rama. Es decir, que esto es una delicatessen musical. Esto es mucha calidad que hay guardada en esta canción. Así que ya sabéis, amigos, si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ahí, como dice David, y señala, hay dos caminos para poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno, dentro de haceros miembros, veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 tenéis material extra que vamos subiendo a lo largo del mes. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas, como el bueno de Son de Bueu nos ha traído aquí, que te estoy muy agradecido porque pedazo de grupo que nos has traído para reaccionar. Así que, amigos, ya sabéis, si de pronto veis una publicidad dentro de una reacción, os agradecemos que la escuchéis y la veáis. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o a unirte. Así que, amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.